distrital, o por lo menos durante estos días, así que no se va a conversar en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Pero la próxima vamos a tener noticias. Claro, finalmente se define ahí, Sergio, se vota en la Comisión de Constitución, una comisión que ha tenido actividades durante los días previos porque están escuchando, invitan a distintos expertos a manifestar sus posturas. Y la semana pasada, entre los expertos que hubo, en una sesión que ha dado mucho que comentar, estuvo el presidente del Banco Central, estuvo el ministro del Trabajo, estuvo el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero y también el economista Manuel Riesco. Y de ahí entonces surgen estas declaraciones que hace Mario Marcel, presidente del Banco Central, donde sostiene lo siguiente. Respecto de las presiones inflacionarias, dijo que un cuarto retiro continuará incrementando el alza del costo de la vida y las tasas de interés a largo plazo. Pero no solo aquello, sino que la siguiente lámina nos va a decir que estos riesgos ya no se ubican en el largo plazo, dice el presidente del Banco Central, sino que podrían ser inmediato con un impacto al año 2022. Queremos preguntarte en lo más cotidiano, en lo más simple, si tenemos este cuarto retiro, ¿cómo impacta en el día a día, en esa cotidianidad al ciudadano de a pie, al que nos está viendo hoy? Pero antes de que me respondas, quiero sumar también al diputado PC, Daniel Núñez, está con nosotros. Hola, diputado, muy amable, gracias por acompañarnos. Entonces, hablemos del impacto. Hola, ahí la entrego sola. Cristian, antes de entrar al tema también con los diputados, pero ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo le impacta a usted en su casa este cuarto retiro? ¿Qué pasaría en el día a día? Toncay, se ha sostenido por parte del presidente del Banco Central que las condiciones de hoy día un cuarto en retiro son muy distintas a la del primer en retiro, con una economía que estaba muy lenta en cuanto a su producción, distinto a lo que pasa ahora. Vieron ustedes la cifra de crecimiento. Se han retirado 200.000 millones de dólares, o sea, hay en el fondo 200.000 millones de dólares. En general, estos se retiraron con el primero y segundo retiro 50.000 y con un cuarto retiro habrían 16.000 millones de dólares más. ¿Qué pasa con aquello? Hay mayor disponibilidad de recursos en la gente, esto provoca una mayor demanda por parte también de ciertos productos y eso genera de inmediato un proceso de inflación. Así funciona el tema, no es una postura. El dólar, por ejemplo, también va al alza, se convierte el dólar en una moneda de refugio, hay temor en cuanto a la inestabilidad que pueda generar un cuarto retiro, dice la autoridad, y esto genera que en una economía que somos profundamente importadora, que lo compramos en dólares, por ejemplo la benzina, ya, y todos los productos que están asociados al transporte, todo sube. Entonces finalmente también se produce lo contrario, por ejemplo, la inflación en los últimos 12 meses ya va en un 4,5%, los alimentos también han subido de manera considerable en los últimos 12 meses, o sea, 5%. Se encarece el costo de la vida. Y la UEF al 9 de septiembre supera los 30.000 pesos, 30.004 pesos producto de la inflación. Entonces, en el diario los precios suben. El problema está acá, es que cuando se acaban, por ejemplo, las ayudas, los apoyos que hoy día tienen las personas por el IFE, claro, los precios se mantienen altos y los recursos van a ser menores. Entonces ahí se produce un efecto regresivo porque son esas personas con menos recursos que tienen que entrar a endeudarse tal vez, y esperamos que así no sea, pero es lo que pasa, para poder de nuevo solventar sus gastos que tienen y la de su familia. Entonces se produce este efecto, se mantienen precios altos y no tienen cómo sostener. Lo mismo pasa, bueno, en las tasas de los créditos hipotecarios, efectivamente, porque el Banco Central, para contener esta inflación, que tiene su principal función del Banco Central es mantener a raya la inflación, y cuando ya estamos en 4,5, como veía, está sobre lo que tiene como rango meta. Entonces, entre otras cosas, para contenerla, sube las tasas de interés y eso incide en los créditos hipotecarios. Y se ha instalado claramente la duda si todo este afán por el cuarto retiro tiene que ver con las urgentes necesidades de la gente o con medidas populistas en términos electorales. Y por lo mismo queremos llevar a ese terreno la conversación. Vamos a abrir junto a Jorge Durán. ¿Qué le parece? ¿Son medidas urgentes o también aquí hay una jugada política, don Jorge? Mira, yo creo que hoy en día las circunstancias no ameritan aprobar un cuarto retiro. Yo soy autor del proyecto del cuarto retiro, pero yo cuando pongo este proyecto para una discusión sana, transparente, de cara a la ciudadanía, lo hago como un plan B, como en caso de emergencia romper el vidrio. Es como cuando uno compra un extintor y lo lleva a la casa. Uno lleva el extintor no porque lo quiera usar, sino que lo lleva en caso de emergencia para que no se queme la casa. Bueno, tú tienes de emergencia este extintor. Yo hago lo mismo con el cuarto retiro, pero hoy en día las circunstancias
no son las mismas del primero, del segundo y del tercer retiro. Hoy en día la economía se está expandiendo, no estamos en confinamiento, las pymes sí están pudiendo trabajar, el Estado sí está entregando un IFE y además está entregando un ILE que ayuda a formalizar, a reactivar la empleabilidad formal. Y en ese contexto hay que ser muy consecuente y responsable con el discurso que tuvimos para los retiros anteriores. Hoy en día no están las mismas circunstancias. Yo guardaría este cuarto retiro en caso de que llegue la variante Delta. No sé, puede llegar en octubre, en noviembre, en enero, en febrero, no lo sabemos. Y sería irresponsable de nuestra parte hoy en día estar aprobando un cuarto retiro si las circunstancias no lo ameritan. Por eso yo hago un llamado a la prudencia, a la responsabilidad, a no caer en las encuestas. Mira, yo sé que para mí esto, yo voy a la reelección. Es totalmente impopular, me afecta rotundamente en las encuestas, pero yo creo que los parlamentarios estamos acá por un bien superior para Chile y no por estar bailando al ritmo de la encuesta. Yo hago un llamado a la prudencia y ver de qué manera podemos ayudar de otra manera que no sea acudir los ahorros previsionales. Hoy en día distintos expertos han enfocado lo perjudicial que puede ser para el país este cuarto retiro, y yo creo que de acuerdo a eso debemos seguir con mucha sinceridad la discusión. Es que me gustaría también darle la palabra al diputado Núñez. ¿Cuál es su opinión, diputado? Bueno, mira, primero saludar a Jorge, a Tomás. Hemos conversado ante este tema y es bueno conversarlo y uno se apasiona, pero la pasión no tiene que impedirnos discutir y conversar. Mira, yo lo que veo es un poco lo que piensa la gente. Mira, yo recién escuchaba una frase que la dijeron ustedes de los expertos, también se la escucha a Jorge, y dice, es que la economía se está expandiendo. Entonces, no nos preocupemos porque la economía se está expandiendo. O sea, hoy día la gente va, encuentra pega, la situación está normalizada. Y la verdad que eso es el discurso de la élite. Eso es lo que pueden decir los expertos, los que ven las cifras macroeconómicas. Pero te quiero decir que en la región de Coquimbo la situación está igual de mala que antes, porque que hoy día tengamos más libertad para movernos, que pueda estar abierto el turismo, no implica que en uno, que en 2 meses, que en 2 semanas los empleos se recuperan. Es que hay pymes que quebraron, que ya no existen, y que se vuelvan a parar, no se van a parar en 2 meses. O sea, yo conozco la realidad de las pymes, y cuando una persona que con mucho esfuerzo construyó el negocio, quebró, perdió todo y tiene que partir de cero. Para eso tiene que tener un capital, tiene que juntar plata, invertir. O sea, la situación normal, una vez que la economía vuelva a funcionar, va a empezar a normalizarse con impacto cotidiano en la gente en 6 meses más. Entonces, cuando ocurre todo eso y la gente está agobiada, uno ve que hay opciones. Yo creo que el IFE fue un gran avance, nos costó mucho que Piñera lo entendiera, pero bueno, se ganó. Yo no quiero entrar en esa polémica, se ganó, está bien. Pero el IFE resuelve lo cotidiano, la plata que la gente necesita para comer, para pagar la locomoción. Pero si yo tengo una deuda, por ejemplo, mira, en la región de Coquimbo, un montón de gente que tiene furgones escolares, tía, compraron el furgón y todavía están pagando las cuotas. ¿Qué hicieron en 2 años que no pudieron trabajar? Obviamente están agobiadas, claro, y si tienen la posibilidad de usar un cuarto retiro y pagar algo de esa deuda, obviamente yo se la voy a dar, esto es voluntario. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es absolutamente razonable aprobar el cuarto retiro. A ver, es muy cierto que más allá de las expectativas y de los dichos de muchos, la gente que sacó sus retiros usó bastante bien el dinero. Se pagaron deudas, se pudieron emprender nuevos negocios a propósito de la situación que usted establece. Pero aquí también de lo que se habla es de la macroeconomía, que finalmente también afecta al bolsillo de cada uno de los chilenos. Frente a ese escenario, a los efectos posteriores, tal vez más invisibles, ¿qué le parece a usted, señor Fuentes, esta discusión? Hola Sergio, mira, lo primero señalar que esto ya no es ideológico, ya quedó claro que los fondos de pensiones son de todos los trabajadores. Quedó claro que los que éramos del oficialismo le pegábamos al gobierno porque llegaba tarde y además pedían requisitos que invisibilizaban la real pandemia. Quedó claro que incluso algunos aprobamos el tercer retiro. Y como lo dice Jorge, hoy día es sumamente impopular venir a dar la cara, pero si nos gustaba dar la cara cuando estábamos a favor, nos tiene que gustar dar la cara hoy día cuando queremos decir que hay que ser responsable. ¿Por qué lo planteo así, Sergio? Por lo siguiente, hoy día ya hay 5 millones de chilenos sin fondo de pensiones. Sí, sabemos que son sus fondos, pero ¿cuál va a ser la discusión después? Va a ser cómo Chile le paga una pensión digna a todos aquellos chilenos que no tienen fondo de pensiones. Y vamos a discutir, ¿qué es digno? Ya, 500 lucas. Entonces el Estado va a comenzar a tener una carga mensual de 500 lucas por 5 millones y medio de chilenos. Porque si bien son tus fondos, te vas a quedar sin aquello porque los vas a gastar. Algunos dicen, no, pero es voluntario. Los datos son datos. Del primer retiro,
solo el 7,8% de los chilenos no retiraron. O sea, la mayoría retiró. El promedio del retiro es 1.400.000 pesos. El IFE te da, este IFE te dio 3 meses, una familia de 4 personas, 500 lucas, más medio mes, 1.750.000. Es más que el promedio del primer retiro, del segundo retiro. Y solo quiero decir lo siguiente, si acabamos de inyectar 6.000 millones más para un IFE y un retiro, un cuarto, es equivalente a que después el Estado tenga que pagar 5 IFE, ¿no será más prudente esperar hasta diciembre? Y si es que estamos mal, llega una nueva ola, una nueva variante, y ya hay 5 millones de chilenos sin fondo pensiones, extender un IFE 5 meses más, ¿no será más prudente eso? Yo le quiero hacer una pregunta al diputado Núñez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo a su juicio se puede ya empezar, y si usted considera que es necesario aquello, a focalizar aún más a la gente efectivamente que puede necesitarla, que puede estar más endeudado para poder ir retirando? Porque no hay que perder la perspectiva que estos apoyos no van a ser permanentes, o desde su perspectiva deberían ser permanentes a la gente que más lo necesita, y que no se produzcan efectos porque le esté llegando a gente que afortunadamente no tenga esa necesidad, y que se produzcan efectos contrarios como el alza de precios que afecta a los que tienen menos. Mira, es que yo creo que aquí se combinan varias cosas, y la verdad que no hay un solo motivo por el cual la gente hace efectivo el cuarto retiro. Yo creo que hay un problema de necesidad, es cierto, yo no lo pongo en duda, pero hay que ser franco. Yo también quiero contarles la experiencia que me pasó en el edificio donde vivo, que yo hablé con el conserje y le dije, ¿hiciste tu retiro? Me dijo, mira, yo no hice el primero porque no lo necesitaba, pero el segundo sí. ¿Y por qué entonces? Porque ¿sabe qué pasa? Que entre el primero y el segundo perdí 600.000 pesos en la AFP. Entonces me dio rabia perder 600.000 pesos y dije, no voy a sacar el segundo retiro porque prefiero gastarme esa plata a perderla en la AFP. Entonces, también es cierto que hay que asumir ese problema. Yo creo que no todo el que hace el retiro tiene la necesidad. Yo estoy preocupado del que está más agobiado. Pero hay mucha gente que yo también solidarizo con ella, que se da cuenta que este sistema no funciona y que te dice esas cosas. Yo perdí plata. Ahora, yo le creo a ese trabajador, no me imagino por qué me va a engañar. Entonces, él dice, yo el primero no lo hice, el segundo sí porque perdí la plata. Entonces, claro, cuando hay un sistema que está fracasado, que da pensiones de miseria, la gente dice, bueno, porque al final acá Tomás dijo algo que yo comparto. Fíjense, al final la plata de la AFP es una parte del salario del trabajador que se le descuenta. Ajá. Yo creo que ese sistema, la llamada cotización que sale del salario del trabajador, está ya fracasado. Probablemente eso sirva para una ayuda voluntaria, pero el grueso de las pensiones en Chile va a tener que generarle al Estado. ¿Amaro? ¿Y cómo? Con impuestos generales, donde tenemos distintas propuestas que hemos discutido. Entonces, cuando uno ve estas cosas como esa, claramente tiene que sentir empatía con la gente que dice, mire, estoy desconfiado de la AFP, tengo necesidad. Bueno, el cuarto retiro es una opción. Y por supuesto que yo respaldo que continúe el IFE, porque obviamente peleamos para que estuviera, para que se aumentaran los montos, para que tuviera mayor cobertura. Y hay que entender también que esto se da en un contexto de pandemia, pero un detalle, también en un contexto en el cual todavía en Chile se sienten los efectos del estallido social. Y eso tiene que ver con profundas desigualdades que la gente siente que hoy día se dan pequeños gestos donde el costo de la crisis, por último, se está atenuando. Entonces, en ese contexto es que nosotros estamos respaldando, por supuesto, este cuarto retiro. Diputado Durán, yo quiero